Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1127 del manga, capítulo titulado Aventura en la Tierra del Misterio, el cual comienza en una isla que parece ser el Baf, al sus habitantes vestir como vikingos y haber un árbol llamado Yggdrasil, clara referencia al árbol de la vida de la mitología nórdica, y en la que vemos a varios personajes distintos, todos ellos asumo gigantes, hablar sobre diferentes incidentes que se están dando aunque parecen estar relacionados, siendo el primer incidente que comentan el incendio que se está dando en el bosque, incendio que resulta que está ocurriendo muy cerca de Yggdrasil, recomendando uno de los personajes que está hablando apagarlo con el agua del manantial, y comentando el otro que más vale que consigan detener el incendio antes de que llegue a Yggdrasil, puesto que si ocurriese el país llegaría a su fin, decidiendo que sería una buena idea informar al dios del sol acerca de este incidente. De este incidente nos movemos al segundo que están comentando, y es que algunos gigantes se encuentran muy sorprendidos por ver cómo las Stingmores, una especie de abejas gigantes, están cayendo del cielo, lo cual les hace sospechar que algo debe de estar ocurriendo, pasando así a conocer acerca del tercer y último incidente, uno que han escuchado por parte de aquellos que se encuentran en el bosque, y es que el temblor que se ha dado antes se ve que ha sido causado por la caída del dios de la oreja, sorprendiéndose muchísimo uno de los gigantes por el hecho de que un conejo tan enorme, titánico, haya caído, preguntándose qué narices es lo que ha podido ocurrir. Dejando a un lado a los habitantes de este lugar, Oda nos mueve al castillo Big Stein, un castillo hecho como de juguetes, al igual que el resto de los edificios que hemos visto hasta ahora. Castillo que nos introduce a la continuación exacta del final del pasado capítulo, al ser donde Nami se encuentra en pánico, al verse forzada a enfrentarse a abejas gigantes con el fin de defenderse, al estar sola y no saber dónde se encuentra, y al no recordar ni siquiera haberse cambiado de ropa, lo que le lleva a rogar por ayuda a gritos a Luffy, a Zoro, a Sanji e incluso a Usopp, siendo quien le responde de vuelta irónicamente el propio Usopp, pero justo antes de verle se tropieza en el suelo por la naturaleza de juguete de este, y al levantarse se encuentra con un erizo enorme, asustándose mutuamente, enfadándose mucho por el susto del erizo y comenzando a perseguir a Nami por ello, quien a su vez, como no, comienza a huir del erizo. Tras haberle dado el suficiente esquinazo al erizo, Nami se pone a buscar a Usopp, llevándose la sorpresa de estar en una planta inferior a la que ella se encuentra y siendo comido por un gato enorme. Al comprobar que Usopp no puede ayudarle y pasar a estar arrinconada contra el erizo que ha logrado encontrarla, Nami decide usar a Zeus a través del Climatact para deshacerse de al menos uno de los dos monstruos, consiguiendo exitosamente electrocutar al erizo, pero debido al retroceso del Climatacto cae hacia donde el gato se encuentra, rebotando en él y acabando por caer en el suelo. Pero ella no es la única que cae a esa planta. El erizo electrocutado por inercia sigue su mismo camino, golpeando así al gato, golpe que libera a Usopp. Y por si esto no fuese suficiente, la electricidad del erizo afecta al gato pegándole un buen calambrazo. Acciones que podríamos considerar de una suerte perfecta si no fuese porque el gato consigue sobrevivir a la electricidad, lo que le lleva a perseguirles. Mientras huyen, Usopp y Nami comienzan a intercambiar sus pensamientos de lo que están viviendo, recordando que el gigante les comentó que podían sufrir alucinaciones tras beber la absenta, cuando de repente llegan al fin de una torre y quedan arrinconados contra el gato enorme. Así que en un ejercicio de fe, Usopp decide confiar en que el gato es una alucinación, lo que le lleva a recibir de lleno el zarpazo y salir volando. Zarpazo dado con tanta ira como para romper todo el lugar en el que se encuentran y también caer tanto Nami como el gato enorme.
Al abrir los ojos tras recuperarse de la caída, Nami se da cuenta de que el gato enorme ahora es un león enorme que les está mirando con muy mala cara, lo que le lleva a aceptar su muerte, y viendo que Usopp no se puede mover, Nami decide usarlo como escudo humano para intentar sobrevivir al menos ella, enfadándose, como no, mucho Usopp con ella, cuando de repente Luffy, Zoro y Sanji aparecen para juntos golpear al león enorme tal y como han hecho en anteriores ocasiones con otros enemigos. Y tras el trío monstruoso lucirse, se dan cuenta que el león ha vuelto a ser un gato, comentando Luffy que no tiene intención de comérselo, que el conejo de antes ha sido lo suficientemente apetitoso para él. Y tras ver varios intercambios graciosos entre los Mugiwaras y sugerencias de qué deberían de hacer como si se encontrasen en la situación más normal del mundo, lo cual molesta mucho a Nami porque ella sigue completamente angustiada, es como termina este capítulo. Si algo ha dado acerca de lo que hablar este capítulo es de si lo que hemos visto es una ilusión o si es la realidad. Y a ver, en verdad creo que casi todo el mundo opina que es una ilusión, tampoco hay que darle mucho bombo a eso. Al fin y al cabo, vemos a Luffy nombrar la cuarta marcha y hace un ataque con tercera marcha, vemos a Luffy en un momento con una espada y al siguiente con un hacha, vemos a Luffy, lo más raro de todo, rechazar comida, a Zoro como si supiese cómo moverse por muchos lugares, a Sanji estar deseoso de cocinar con bichos cuando él siempre ha mostrado rechazo hacia los propios bichos. Es como que hay muchos errores y muchas incongruencias, tantos como para saber que no es uno de esos casos en los que Oda se equivoca, sino que están puestos queriendo, que no es en lo absoluto sin querer. Por lo tanto, queda bastante claro que lo que sí que estamos viendo es una alucinación. Pero claro, aquí la verdadera pregunta es ¿cómo narices funciona esta alucinación? Quiero decir, todo lo que hemos visto en este capítulo es una alucinación, incluso el principio del capítulo en el que los gigantes estaban hablando de los incidentes que se estaban dando, ¿o eso no es una alucinación? Y si es una alucinación, ¿quién la está sufriendo como tal? Porque para el lector claramente lo es, ya que como comento, vemos a Luffy decir que usa la cuarta marcha cuando está usando la tercera, y primero le vemos con una espada y luego con un hacha. Es decir, para nosotros claramente es una alucinación, pero para ellos también lo es. Es decir, es raro que el propio Luffy no se dé cuenta de que ha dicho cuarta marcha y esté usando la tercera marcha, por ejemplo. Entonces es como que si es una alucinación es algo incluso que va más allá, porque es como que está muy metido en la cabeza de absolutamente todo el mundo, y aún así a su vez sí que tiene pinta de que pese a ser una alucinación tiene su parte de realidad, porque por ejemplo el conejo que dice Luffy que se ha comido, lo que le ha hecho no tener hambre de comerse al gato, es muy posiblemente el conejo que han mencionado al principio del capítulo, el que es el dios de la oreja. Y eso huele a que son problemas que pueden acabar costándole relativamente caro a los Mugiwaras en el futuro. Así que en verdad no tengo ni la más mínima idea de cómo funciona esta alucinación. Si os soy sincero, es como muy raro. No entiendo quién sufre la alucinación, no entiendo si realmente es más como una confusión que una alucinación donde todo el mundo entiende cosas diferentes a lo que está ocurriendo. Es demasiado raro, porque es que además tenemos que tener en cuenta que el Thousand Sunny no se encuentra junto al barco de los piratas gigantes guerreros, por lo tanto, aunque pueda ser cosa de la absenta, entiendo que alguien más debe de ser el causante de esto, el personaje que se haya llevado el barco de los Mugiwaras. No sé, la verdad es que es todo demasiado raro como para poder darle una clara respuesta o siquiera teorizar de forma clara, más allá de saber que lo que estamos viendo es una especie de alucinación que puede o no estar más o menos mezclada con la realidad.
Algo que sabemos a ciencia cierta que no es una alucinación es el título del capítulo, Aventura en el país o en la tierra del misterio. Este título es muy interesante puesto que normalmente cada vez que entramos a un arco, sobre todo Oda lo comenzó a hacer a partir del Grand Line, Oda titula un capítulo Aventura en... Por ejemplo, con Wano puso aventura en el país de los samuráis, con Egghead puso aventura en el país del futuro, de la ciencia, no recuerdo exactamente bien qué es lo que puso, pero bueno, normalmente suele ser como indicador de inicio de un arco y además la palabra que suele acompañar a aventura en la tierra o en el país de tiende a ser o muy descriptiva del lugar o muy característica del lugar, como samuráis, futuro, etcétera, etcétera. En este caso tenemos algo muy curioso, puesto que estamos en el BAF y lo lógico sería que el título del capítulo hubiese sido Aventura en la Tierra de los Gigantes. Es un capítulo que encaja demasiado bien como para no haber sido ese, más aún cuando, por ejemplo, en Dressrosa, más allá de tener un título puesto para Dressrosa como tal, que era el país de la pasión, el amor y los juguetes o algo así, después cuando nos presentó a los Tontatas puso aventura en el país de los pequeños o algo así, de los... no sé, no me acuerdo exactamente cuál era la palabra, pero bueno, ya me entendéis. Entonces aquí caben dos posibilidades. La primera de ellas es que ocurra algo similar a Dressrosa o algo similar también a Thriller Bark, ya que por ejemplo en el arco de Thriller Bark, antes de titular a un capítulo Aventura en la Isla Fantasma, 2 capítulos antes de ese capítulo tituló a un capítulo Aventura en el Mar Diabólico o algo así, que es cuando entraron al Florian Triangle y Brook apareció por primera vez. Es decir, cabe la posibilidad de que primero hayamos tenido el título ahora en este arco de aventura en la tierra o país de los misterios, del misterio, y que cuando se termine esta trama pasemos a tener el título de aventura en el país de los gigantes. Pero también cabe la posibilidad de que no sea así, de que no sea ni como en Thriller Bark ni como en Dressrosa y este sea el título que se mantenga para todo el arco, lo cual sería muy interesante porque significaría que tienen más peso los misterios en este país más que el hecho de que haya gigantes. Por lo tanto, si este es el caso, es un indicativo de que nos espera un arco con muchísimos misterios, un arco centrado mayormente en misterios y en resolverlos. Entiendo que no todos, pero si Oda quiere mantener este título para todo el arco, yo entiendo que es porque va a ser un arco en el que vamos a tener muchísimas revelaciones. Ya era de imaginar que pudiese ser así, asumiendo que Jaguar y Saúl, sabiendo que Jaguar y Saúl se encuentra ahí y que hay un personaje que está esperando a los Mugiwaras, etcétera, etcétera, pero que pueda llamar a todo el arco de la manera en la que lo ha hecho en este capítulo, a mí al menos me hace indicar que puede ser aún mayor de lo que podemos esperar. Pero bueno, esta es una de las posibilidades. La otra posibilidad es la que os he comentado, que esto del misterio simplemente se mantenga para esta parte de la alucinación y que cuando salgamos de la alucinación y estemos ya como en el BAF tal y como se esperaba, Oda ponga de título Aventura en el país de los gigantes y pues no tengamos tantos misterios que resolver como podría parecer con el título de este capítulo. Y por último quiero hablar acerca de 2 temas muy brevemente. El primero de ellos es el peso que parecen tener los dioses en el BAF. Este tema quiero al menos de momento tratarlo de manera muy breve porque no sé hasta qué punto es cuestión de alucinación o puede ser una realidad, pero en el inicio del capítulo los gigantes han mencionado al dios del sol y han mencionado al dios de la oreja. El dios de la oreja es el conejo que muy probablemente Luffy se haya comido y el dios del sol no debería de ser Nika, tal y como nos han mencionado hasta ahora, sino que debería de ser otro personaje, ya que han hablado acerca de informarle al dios del sol sobre el incendio que está ocurriendo en el bosque cerca de Yggdrasil, es decir, es una figura que debería de estar presente en el país. Simplemente quería mencionar
esto, que da la sensación de que los dioses son figuras bastante más habituales en el BAF que en otros lugares, puede que no tan ostentosas también como en otros lugares, pero que sí que tienen importancia para sus habitantes. Así que a falta de saber más acerca de si es una alucinación o no hablar tanto acerca de los dioses, sí que creo que debemos de tener en cuenta que tienen su importancia en el país. Y el segundo tema es algo de lo que no me he dado cuenta en el capítulo, que bueno, para nada recordaba, la verdad, y que he visto en Twitter por parte de Redon, creo que fue, y es que el golpe del trío monstruoso al león gigante, que luego acaba volviendo a ser el gato gigante, es un homenaje, una referencia al ataque que hicieron los Mugiwaras, el trío monstruoso, también en el capítulo 162 del manga, en el inicio del arco de Arabasta, creo que fue, que no sé si era un gusano enorme, exactamente no recuerdo qué monstruo era, pero si veis ambas viñetas o ambas páginas, dobles páginas, que supongo que os las estaré poniendo en pantalla, veréis que la posición de ataque de Luffy, Zoro y Sanji es la misma. Cambian los ataques por la naturaleza de haber pasado 1000 capítulos, pero claramente es una referencia a ese golpe que hizo el trío monstruoso hace 1000 capítulos. No es algo como súper loco, pero la verdad es que es bonito ver este tipo de cosas y también es agradable poder ver la diferencia que había en el dibujo hace tantísimos años con la que hay hoy en día. A mí en lo personal, justo en este caso, me gusta más el del capítulo 162, tengo que decirlo. Siento como mucho más limpio y mucho más claro, pero no sé hasta qué punto es cuestión de la ropa, por ejemplo, del lugar en el que se encuentran, o que Oda cada vez carga más los dibujos. Pero tengo que decir que sí que he echado un poquito de menos aquella época en la que todo era más limpio, por decirlo de alguna manera, pese a que esta época tampoco es que me desagrade en lo absoluto. Pues hasta allá el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo al instante de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Vianas de quienes colorarán las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.